Ya comienza por Radio Hubo, un programa donde 3 extrovertidos periodistas abordan temas de la contingencia con una mirada comunicacional, junto a Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo. Acá comienza ¿Qué hay detrás? En Radio Hubo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué hay detrás? El programa de Radio Hubo donde analizamos comunicacionalmente los sucesos más importantes de Chile y el mundo. Como siempre me acompaña el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad, Bernardo Higgins, Fernando Seymour, como le decía una ex alumna de esta universidad. ¿En serio? Sí, Mira Seymour. Oiga, yo siempre agradecido de que me invite don Nelson, pero agradecido de este aniversario que estamos viviendo. Capítulo número 8. ¿No? Sí. ¿Aniversario de qué? Porque el anterior era el 7, Sí, había que ir celebrando. dicen que el 8. Es que sí. uno nunca sabe hasta cuándo va a estar, entonces hay que ir celebrando semana a semana. Sí, yo creo que cada capítulo va a haber menos integrantes, ¿no? Dicen, ¿no? De hecho, Esto hace ya como somos The dos, Voice. pues, ya somos dos ahora, Sí. ¿no? Exactamente, sí. Ah, claro. no, mira quién llegó. Mira, viene ¿Sí? llegando, Espérate, atrasado. Viene lo llegando escucho. atrasado. A ver, Mira. a ver. Escucha. Viene entrando. Se ¿Sí? sentó. Permiso. Oh, bienvenido. Y viene curado, parece. Ignacio Osorio, periodista, ¿cómo está? Bien, pero se me va a pasar. Gran frase. Sí. ¿Ah? De un profesor de esta universidad. No, Filosofía, yo lo felicito también a don Ignacio, Nelson, por las ganas, el entusiasmo que le meten. Ustedes ya como titulados, con experiencia, medios de comunicación, y la generosidad que tienen de compartir sus conocimientos, su experiencia, su análisis, que es tan importante en un programa como este, ¿no? Así que me emociona, pues, tengo que decirlo. Bueno, mientras Fernando está Divagando. lanzando lágrimas, invitamos a toda la gente que nos ve y nos escucha a buscarnos en las redes sociales, ¿cierto? Por obviamente la cuenta oficial de la Universidad Bernardo Higgins, Hubo Higgins, en Instagram, y por supuesto que nos busquen en YouTube como Radio Hubo Online y prontamente, o ya en este minuto quizás estemos en Spotify. Bueno, poniéndonos serio, ¿qué? Fotolog ya no. No, MySpace tampoco. Ah, No. Había otro más antiguo todavía, ¿no? ¿Más antiguo? Fax. ¿Jabo? No, por fax. Fax, No, pero no, se puede mandar. eso No, es es una hoja. una papel. hoja, Ah, sí. ok. Fernando en la Perdón. época de las piedras había Perdón. solo sus piedras. Sí. Sí. No, está bien. Bueno, hoy día vamos a tocar una temática que ha estado de alguna forma alineada con los anteriores contenidos, ¿cierto? Sobre todo con el tema racial, con el tema de la discriminación en los medios, el clasismo en los medios, que tiene que ver específicamente con el cómo se abordan las situaciones respectivas a los pueblos originarios en Chile. Y me refiero específicamente, yo creo que no solamente a la macrozona sur, que ha estado tan en boga en los últimos, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Que ha Claro. estado constantemente hablándose de Los esto. últimos 500 años. Los últimos que No, claro, pero hablemoslo por comunicacionalmente, supuesto, como por noticia. En los últimos 500 años, o sea, los últimos 10 años. Lo convencimos. El último- poder de la- la comunicación. Sí, que, Alonso Ercilla estaría orgulloso. sí, absolutamente. Invitamos a la gente Piñera a leer, Julián también, ¿no? invitamos a la gente a leer la Araucana, ¿cierto? Sí, Alonso cómo no. Ercilla y Muy Zúñiga. ¿Cómo no? ¿Cierto? Muy bien. Bueno, como decíamos eso, que actualmente la situación que ocurre es casi... Bueno, muchos gobiernos, sobre todo de derecha, han hablado sobre terrorismo en el sur, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto que queríamos conversar. ¿Ustedes creen que de alguna forma los medios han enfatizado en el término terrorismo en el sur? ¿O ustedes creen que eso es solamente un apartado político más que comunicacional? Fernando. Lo triste es constatar que se ha sistematizado tanto el concepto y la instalación de la idea, que estoy seguro que hay periodistas y hay medios que simplemente lo repiten sin analizarlo. Se repite, se instala, tal como hablábamos en capítulos anteriores de los ediles, en alusión a los alcaldes. No, los ediles son los concejales, las concejales. Entonces, el concepto terrorismo, el terror, el miedo, terrorismo Estado, un Estado que ejerce miedo, ¿no? Y podríamos hacer paralelo con el territorio mapuche, o el Mapu, Araucanía, como cada uno quiera, y con el norte, ahora a propósito de olas migratorias, drogas, sicarios, o sea, puedes integrar conceptos con mucha fuerza, y tus mejores socios y aliados son otros medios de comunicación, otros periodistas que van a reforzar tu idea.
Y ahí hay que tener cuidado. Como consumidores de noticias, ustedes, nosotros, todos quienes estamos compartiendo en cada capítulo acá, reflexionemos, detengámonos un poquito, regalémonos un tiempo de reflexión, de pensar por qué ese concepto. ¿Es gratis que aparezca la palabra terror en un titular de un diario o mencionado por un conductor de noticias en televisión, en radio? No es gratis, hay una intención. O que el mismo concepto, como decía Fernando, se repite y se repita constantemente. Claro. Por ejemplo, perdón Ignacio, un escrito de 4 párrafos, que la palabra terrorismo o que la palabra migrante o que la palabra indígena aparezca en cada párrafo, tiene un sentido, digamos, Sí. ¿no? Y hasta hace poco no era la palabra indígena, era indio. Bueno, indio. Y eso es siempre bueno, porque los indios son de la India, ¿no? Del país de la Del India. país de la Malasia. India. Es el gentilicio, digamos. Bueno, hay un error también con los indios que le dicen hindúes. Y el hinduismo es una es religión. una religión. Y lo mismo pasa con los árabes, que a todos le dicen árabes y todos creen que son todos Tal musulmanes. Tal cual. Hay musulmanes en Tailandia Claro. y que no son árabes. Claro. ¿no? Yo soy En árabe. En Chile hay hindúes y son chilenos, no son indios, ¿no? Entonces, esos conceptos hay que ser meticulosos, Sí. meticulosas. Pero claro, uno entiende que no es un error que ocurra. Hay intención. Incluso la terminología indio es un poco peyorativa. Además, por supuesto. Claro, por cuando de supuesto. repente uno equivocadamente dice, este es más indio. Claro. Indio es como que fuera algo un bruto. Exactamente. Se Y entiende asociado por mucho tiempo, época colonial, Mm. el indio en Chile como asociado a la flojera, al alcoholismo, a la desidia, al desinterés. Bueno, ¿no? al mapuche, ¿cuántas veces han dicho más porfiado que mapuche curado? Exactamente. Todos tal prejuicios cual. instalados precisamente por un medio de comunicación en las crónicas y en los diferentes artículos que se escribían preferentemente en el Mercurio de fines de mediados y fines del siglo XIX. Claro, pues, 1800. por supuesto que sí. Todo eso generó una corriente cultural, ¿cierto?, que se instaló y hoy día ya es, lo que decía Nelson, más porfiado que mapuche curado, Sí. cuando resulta que los mapuches tienen simplemente otro sistema de vida. Otro trato con la naturaleza, otro trato con su entorno, Otro idioma. Sociedades Ahí. más horizontales en la toma de decisiones, si bien Muchísimo. puede haber un referente como clan, como familia, como grupo, pero una horizontalidad que en nuestra sociedad occidental no muy bien entendía, ¿no? Donde las Exacto. pirámides jerárquicas son el Y pan de cada aparte, día, no digamos. sé qué les pasa a ustedes, pero siento que la situación que ocurre actualmente en la macrozona sur, que está muy hablada esa zona específica, macrozona sur, yo sé que va a ser más Walmart, pues lo sé. Lo mismo que le criticaron a la ministra del Interior, Isquia Siche, que habló de Gualmapu y los argentinos se enojaron. Claro, porque Gualmapu cruzaría la cordillera de los Andes, Claro. trasciende a la frontera política, por lo tanto Exacto. genera un ruido ahí, pues, Sí. obviamente. Pero a lo que voy es que me he percatado de que últimamente varios medios de comunicación, más que últimamente hace unos buenos años, han utilizado esta temática constantemente y de forma casi exclusiva. No voy a dar nombre, pero hay algunas radios que lo hacen, que ponen en primera plana en sus medios digitales, por ejemplo, se quemaron 20 camiones en Arauco, en Ercilla, en Los Ángeles. No esta etcétera. radio, ¿no? No, esta radio es limpiecita. ¿En serio? Sí. Sí, que- Ah, Yo no, está bien. Limpiecita. sí, bueno, pero a lo que voy, pongámonos serios. ¿eh? Sí, Ese es otro programa, pero no Ignacio. importa. Y Pongámonos más se serios. me llegó tarde, imagínate. Sí, no, Sí, Ignacio no, ya. Corta. verdad. Sí. Bueno, a lo que voy es que me he dado cuenta que otros medios le brindan mucho espacio a esta situación del sur, sabiendo que es prácticamente un clic asegurado, ¿no? Que aparezca casi siempre. Por ejemplo, tienen un apartado en su sitio web que dicen lo más leído. Y no sé, yo diría que de 10, 2 o 3 son sobre algo de la macrozona sur o Walmart. Entonces me llama mucho la atención eso. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que los medios, más que intentar, a ver, yo sé que los medios no su función no es arreglar las cosas, pero que utilicen una crisis, porque es una crisis lo que ocurre en el sur y en el norte también, aunque no se ha hablado mucho de eso últimamente. En el sur también hay una crisis. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que los medios usan esta temática a favor, más que intentar explicar lo que ocurre, que incluso lo estábamos hablando antes de empezar el programa, de que los medios no explican las cosas, sino que muestran, abusan del tema, pero no explican. Saturan Exacto. con imágenes y títulos. Claro. digamos. ¿Qué les pasa a ustedes con ese tema, Me Ignacio? pasa que de hecho lo conversamos en el programa pasado. Lo que decía Nelson, a lo mejor la labor de los medios no es solucionar, No. porque para eso existe la autoridad política, Mm. pero sí proponer soluciones, que no es lo mismo.
Porque tú al proponer soluciones, al tener equipos de investigación, puedes, toma, aquí está la información, aportar socialmente a, y que de hecho es de lo que se trata el programa de hoy, a a eliminar los estigmas de la sociedad, y quizás eso puede ser un aliciente, una ayuda para terminar con este conflicto que, como decía Fernando, en rigor lleva 500 años, pero no se ve proactividad, sino que simplemente se ve crítica, y una crítica además es mal fundada porque está mal trabajada desde el punto de vista, sobre todo lingüístico, lo que hablábamos recién. Comunicacionalmente es básicamente se quemaron camiones, y hay 2 trabajadores heridos. Siempre es la misma noticia. ¿Por qué no buscar más allá? ¿Por qué no hacer un reportaje, se me ocurre, con las comunidades mapuche? No, y también se habla mucho del conflicto entre la CAM, ahora ¿qué significa CAM? La comunidad Arauco-Mayeco, por ejemplo, contra el gobierno actual. El último reportaje que hay sobre la comunidad Arauco-Mayeco tiene, si la memoria no me falla, 7 años, que lo hizo Informe Especial con Paulina Allende Salazar. En 7 años han cambiado las cosas. Mucho. En Chile y en el mundo. En términos de trato hacia las minorías. Y habitualmente es casi, me suena un poco extraño lo que voy a decir, pero casi los niños símbolos del conflicto mapuche en los medios, por ejemplo, Yaitul. Cuando falleció Camilo Catrillanca, asesinaron, perdón. Cuando, por ejemplo, un medio de comunicación... Mendoza Collillo también son sí, como los nombres emblemáticos. El que se fue a Argentina, ¿cómo se llamaba? No, el otro, bueno, después se me voy a acordar, pero... Cuando un medio trató de entrevistar, ¿cierto?, a Yaitul y conocer, insisto, aquí no estamos haciendo juicios, pero sí el conocer, el hecho a través de Yaitul a la comunidad Arauco-Mayeco, se trató poco menos que ese medio de comunicación, la red, se puede decir, porque fue público, de medio terrorista. A Eduardo Fuentes en su momento se le atacó públicamente. Partidarios del Partido Republicano salían en conferencias de prensa desde el Congreso. Perdón que te interrumpa, Ignacio. Puntos de prensa, perdón. Se llamaba Francisco Facundo Jones Walla. ¿Se acuerdan de este mapucho que en Argentina lo extraditaron a Chile? Bueno, es el que me acordé también. Entonces, cuando el tema se trata de darle cierta profundidad, de buscar nuevas aristas, además tenemos que política y socialmente se ataca a quienes intentan darle esa vuelta. Existe un documental de un realizador chileno, Edgar Wang, que aborda esa temática y que ha sido expuesto en diferentes ¿quién es fotógrafo también? Muy oportunidades, joven. Sí, muy joven, chileno. Pero que ha sido un espacio que también ha sido censurado, que fue censurado muy fuerte a principios del año pasado, mediados del año pasado, cuando ya teníamos cierta normalidad. Fue, no sé si censurado, pero sí hubo mucho resquemor y mucha resistencia que fuese expuesto en los diferentes circuitos que lo ha hecho, que son lamentablemente muy cerrados de repente y no ha tenido la exposición que debiese. Sí. Un concepto como parte de los elementos de la noticia, ¿no?, que son habituales en una sala de clase en periodismo. Conflicto. ¿No? Conflicto. Así como en teatro tiene que haber un conflicto, tiene que haber un protagonista, un antagonista, tiene que haber un desenlace, un nudo. Conflicto, pero pongamos el apellido, conflicto mapuche. Es el que se instaló, el que se instaló. ¿Tienen los mapuches un conflicto con ellos mismos? Y es el tema, cuando se plantea, por ejemplo, conflicto Estado-Nación mapuche. Claro, es más complejo, es más, alguien puede decir, más rebuscado. Pero es más preciso también. ¿Pero será conflicto realmente? Entonces... cuando instalamos conceptos, los medios de comunicación además, ¿dónde lo instalan? ¿En las páginas policiales o en las páginas políticas? Sociedad, por ejemplo. Entonces, habitualmente el conflicto, comillas, ¿no?, conflicto mapuche, siempre está en policía, siempre está en delincuencia, siempre está en la crónica roja, como se conocía antiguamente. Pero pocas veces está en la política, salvo que la autoridad política se haga presente, pero el conflicto se traslada a otra parte, izquierda-derecha en el Congreso, izquierda-derecha entre los partidos. Y que esa autoridad política responde a una autoridad, si se quiere, por decirlo de alguna manera, blanca, chilena. Nunca es la autoridad política mapuche. Es que incluso, ¿sabes lo que hace? Que incluso cuando se han generado instituciones de corte indígena, la CONADI, Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, inmediatamente, claro, se adorna,
se ayorna, ¿no? Más elegante, de lo indígena, autoridades con apellidos indígenas, políticas públicas de corte indígena, pero hay un control, hay una segmentación. Entonces la CONADI probablemente se propone beneficiar, pero no interculturaliza. Claro. Queda en lo multicultural. Existe esto. Aymara en el norte, Mapuche en el sur, Isla Pascua, vamos para allá, Rapa Nui, pero no hay cruce. Entonces seguimos entre lo policial y lo político, pero administrativamente seguimos vistiendo de apariencias, pero no del contenido de fondo. Claro. Bueno, perdón Ignacio, vamos a detener otra interesante conversación porque vamos... ¿Por qué se acabó? No, porque vamos a música. Ya, sí. Sí. Bueno, precisamente es una censure, canción que nuestro querido Fernando eligió, ¿cierto? Que es el cover de Arauco tiene una pena, de la gran Violeta Parra, pero la canción se llama simplemente Arauco. De la banda Tron, con doble N para que la busquen, T-R-O-N-N. Tron, con doble N. Es una reversión, no es un cover a secas, claro, sino que es reversionar la letra, muy interesante. Recuerden Violeta Parra, década del 60, ¿no? Década del 50, 60, escribiendo letras. El grupo Tron, siglo XXI, actualizando la letra, ¿no? En función, uno podría decir, misma línea musical, claro, con un heavy metal mucho más potente, pero reversionando y actualizando conceptos al siglo XXI. Creo que podría decirnos algo interesante. Se cree punky, como decía la otra. Bueno, vamos a escuchar entonces Arauco de la banda chilena Tron. Arauco sigue en pena, ya lograron silenciar las injusticias eternas que nos van a eliminar. Desde España la codicia se alojó en nuestro actuar. Levántate, Güenchuyán. Los llamaron terroristas, delincuente habitual. Pero quien robó sus tierras fue el gobierno nacional. Presidentes y ministros vendieron pueblo y verdad
Volvemos después de escuchar una canción que me dejó peinado para atrás, ¿no? Una reversión, como dijo usted, Sí, don Fernando, de bien. Arauco tiene una pena. Es bueno eso de actualizar. Sí. Ocurre un buen ejercicio volver a leer un libro 2, 3, 4 años después, el mismo libro, pero en otro contexto social, político, cultural, económico, te aporta algo nuevo. A mí Te me pasa aporta. lo mismo, pero porque tengo Alzheimer. Ah, no, pues, Sí, sí, un problema Alzheimer y aparte. Parkinson y esquizofrenia. Ah, oh, ¿y Sí. se puede todo eso? Sí. Es como para un capítulo aparte, ¿Sí o no? eso, ¿no? Salud Sí. mental. Un programa. No, salud mental en los medios. Por Buen ejemplo. tema, buen tema. Muy Sí. bien, vale. Bueno, estábamos conversando entonces en qué hay detrás, en este octavo capítulo de nuestro programa en Radio Hugo, sobre cómo se están comunicando las situaciones correspondientes a los pueblos originarios, sobre todo en la macrozona sur de nuestro país, o Gualmapu, como dice nuestro amigo acá, Ignacio Osorio. Amigo Eh, suyo será, pero O sea, amigo del mismo, yo creo, no sé, amigo del pueblo, ¿no? conocido. Yo creo. Conocido. El amigo del pueblo, el diario de la sociedad y la igualdad. Sí. Pasó el dato. Muy bien. Muy bien. Estamos conversando sobre esta temática que Francisco tiene Bilbao. distintas aristas que yo creo que en nuestra media hora es difícil abordarlas todas. Pero quería dejar, bueno, tú querías conversar también un poco sobre los otros pueblos, también el norte, que nos habla mucho los Claro. Diaguitos, los Aymara, los Onas, Exacto. etcétera. Es que en Los cantidad Rapanui. son menores, por Mm. supuesto. Están además instalados en zonas desérticas, literalmente el pueblo Rapanui en una isla, o sea, literalmente en Bueno, una isla. ¿no? la Entonces, posible nueva constitución, en un artículo que le da prácticamente independencia a Rapanui, que ya no está vinculada a Valparaíso. Autonomía. Bueno, pues sí dije casi independencia, me refiero no del Estado chileno, sí. sino que Y eso es tiene más interesante porque posibilidades. el artículo número 1, que habla de la plurinacionalidad, genera ciertas dudas, Claro. fake news y mentiras en cuanto a la posibilidad que en Chile existan distintos estados. Eso no es cierto. No. Hay artículos que incluso después lo dicen. Es que Chile es lo- un país lo que pasa unitario, es que la único, gente estado lamentablemente no sabe la diferencia entre nación y estado y territorio, Justamente. que son la parte básica de un espacio, digamos, de un Justamente. Y ese- territorio autónomo. Y ese espacio de ignorancia ha sido aprovechado, como decía Fernando, por fake news, que lamentablemente además ha sido esparcida, entre otras, por senadoras de la República. ¿Se puede decir que no? Mejor que no. Es que cuando la gente escuche este capítulo en 20 años más, tal vez... Lo va a ir a buscar, Es que dejémoslo. acuérdate que tal vez no va a haber Senado, pues entonces... Que es una senadora, habría que Ah, ya. explicarlo, pero en otro ¿Va a existir capítulo. Chile? Una senadora sería una mujer que come en la noche, ¿no? La cena. Estamos Ya, mal. muy bien. Ya. Eso era Nelson, pues justamente. Bueno, gracias, Es Fernando, por su importante, participación. Es importante pensar y reflexionar. Volviendo al tema que nos convoca, Bueno, para lo que iba yo es que, bueno, dejo una recomendación muy aparte, que vean la película Blanco en Blanco, que protagonizada por Alfredo Castro, que habla justamente sobre casi el exterminio de la comunidad Selknam en el sur de Chile. Que es muy interesante la película, ganó hartos premios afuera, en Chile obviamente no, pero afuera ganó muchos premios, incluyendo nominaciones al Goya, Le los fue bien. Platinos, muy bien. Blanco en Blanco, ¿no? del actor chileno Alfredo Castro, que la pueden buscar, creo que está en Onda Media, no estoy no seguro. es lo mismo que blanco y negro. No, esos ¿No? son delincuentes. No. Antisociales. ¿Se acuerdan que hablamos de antisociales? Antisociales o delincuentes ya. Bueno, para lo que quería hablar es sobre qué les pasa a ustedes cuando los medios se enfatiza tanto que una autoridad, una futura autoridad, tenga algún rasgo de parentesco con algún pueblo originario. Les pongo el ejemplo de la nueva constitución, cuando se hizo la convención, Elisa Loncón, inmediato. Oh, qué bueno, con una mapuche esté ahí y todo el tema, sabiendo que ella tenía no sé cuántos posgrados y todo el tema. Y la gente ignorantemente pensaba, ¿qué va a hacer una mapuche siendo presidenta? ¿Qué va a saber ella de constitución? Y tenía, como insisto, todos estos posgrados. El caso de Francisco Huesquimilla, senador también, que por mucho tiempo se habló sobre qué hace él ahí, que defiende tanto a la presidenta Bachelet en su minuto, porque él es de la EC, ¿cierto? Sí. De la democracia cristiana. Del lado más izquierdo Pasó de la también con la ex candidata presidencial Yanna Proboste por su Claro. segundo apellido Campillay, Exacto. que ella nunca habló de su segundo apellido hasta que fue candidata y ahí enfatizó que era Campillay. Y es casi como, no sé si le pasa a ustedes también, que siento que es casi como un marketing escondido el ser de algún pueblo originario. Me pasa Según lo el contexto. po. En este Claro. caso político, claro. Claro. Y finalmente, vamos solamente paréntesis, que hay algunos medios que la directora Claudia Huesquimilla, que ha tenido un éxito muy grande en el último tiempo, también en otros medios se ha enfatizado de que es de ascendencia mapuche. Entonces como que queda un poco relegado su parte artística, pero no, es una directora de ascendencia mapuche que está en las grandes orbes del cine chileno. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Entonces, claro. ¿qué le pasa a ustedes cuando se utiliza casi como marketing el hecho de que tengan algún parentesco con los pueblos originarios? Me pasan dos cosas
dos sensaciones con eso. Primero, que se trata de como limpiar la imagen comunicacionalmente del país con destacar y sobre destacar, por decirlo de alguna manera, cuando una persona tiene algún apellido de algún pueblo originario, o sea, mapuche, Rapa Nui, etcétera, sí. da lo mismo. Y también me pasa, pues siguiendo con la línea de eso, es porque están un poco acostumbrados, porque han sido marginados constantemente, o sea, los Rapa Nui naturalmente están marginados, entonces, porque son una isla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En lugar de destacar constantemente y únicamente su origen de pueblo originario, digamos, de pueblo autóctono, destacar que una persona de un pueblo originario tiene los títulos que tiene la preparación que tiene, o tiene la trayectoria, porque no necesariamente los títulos tiene la trayectoria laboral que tiene. Así es. Se centra el punto en que es indígena o de pueblo originario, y hay que más. Hay un concepto ahí que sería importante instalarlo siempre, que el paternalismo o el maternalismo en cuanto a proteger, y ahí siempre me generó un ruido cuando en la Convención Constitucional se instalaron cuotas para los pueblos originarios, como cuando se instalan cuotas de género. Recuerden en una de las últimas elecciones cuando había más mujeres que hombres y hubo que retroceder ese aseguramiento de cuota porque se pasó para el otro lado. Entonces, ¿por qué proteger tanto si es que el propio pueblo originario podría tener su cuota? Entendemos que en Chile hay que hacerlo porque si no se queda en cero, digamos, ¿no? Prácticamente no habría habido candidatos tal vez que accedieran, pero algo muy simple, cantidad de votos. El pueblo Selknam, ¿cuántos Selknam queda en Chile? ¿Cuántos Licanantay hay en Creo Chile? que falleció la última persona, Selknam. Entonces hay herederos, por supuesto hay nietos, hay bisnietos, Claro. pero cuantitativamente no hay una base, una masa que asegure representación. Por lo tanto, bueno, se aseguran cuotas, ¿no? asegurarla de manera más. Claro, hay que Y asegurar. aparte, Y para cerrar, ¿y por qué en Chile en particular? Bueno, porque tenemos una cantidad de etnias vivas, actuales, vigentes, donde hay escuelas bilingües, donde hay tradiciones desde un parto, desde acciones fúnebres, alimentación, que están instaladas, por lo tanto existen. No son utopías que habría que recuperarlas, o tampoco son recuerdos, ¿no? Como leyendas, mitos, el mito, el caleuche. Eso está vivo, ¿no? Entonces, creo que humanamente basta con que haya uno que lo necesite para apoyarlo. Exacto. Claro, dirán, es que por uno no nos vamos a sacrificar, o por uno no vamos a cambiar la educación, etcétera. Y entonces los vamos a marginar. Y eso es lo que ocurre, Claro. por un tema cuantitativo. Y los medios suelen destacar cantidad. Claro. Si es que el proyecto de ley apunta a 1.000 niños aymaras, 1.000 no será poco, depende, es que en tal comunidad son 3.000 personas, dale, 33%, métale dinero, métale recursos, construyamos la escuela en función de la cultura, pero 5 niños en Aysén, ¿a cambio de qué? Entonces la política pública también es desplazada por los propios medios de comunicación. Y aparte hay que mencionar que, para ir cerrando este capítulo... ¿De nuevo? Sí, ¿No? sí. Ya. Que hay países en Latinoamérica que prácticamente tienen exterminada a su pueblo originario. Así Argentina, Así es. sin ir más lejos, Sí, tiene sí, muy sí, poca sí. tasa de pueblo originario. Prácticamente toda la facción mapuche argentina no existe, porque No. precisamente quedó exterminada Sí, claro. a El principios sistema de del haciendas siglo en la XX. colonia. Exactamente. Sí, Sí, en claro. el mismo caso de Brasil, en la zona amazónica. Son como las únicas tribus que se les claro. llama allá. Existen resabios de los guaraníes Claro. brasileños, pero son... Y de la parte paraguaya también. Claro, en Paraguay hay más, pero por eso te decía, Sí. en Brasil existen resabios guaraníes que son muy bajos. Sí. En Uruguay los charrúas prácticamente creo que ya no existen. Perdón, y por ejemplo, Perú, Bolivia, que está más cerca, lo mestizo es lo que hace la fuerza hoy día para que lo indígena se mantenga vivo. O sea, Claro. si no, de lo contrario, lo mismo que en Guatemala, ¿no? O sea, es lo mestizo lo que está manteniendo el nexo, el Y vínculo. que es muy simbólico, al menos, hago la relación ahora.
que sean precisamente puntos muy fuertes en cuanto a la tradición indígena. O sea, Perú, el Imperio Inca, el Exacto. Virreinato del Perú. El todo- centro, po. Exacto. Y Guatemala con Los mayas. Los mayas. Exacto. Y bueno, México también, sumémoslo. Lo que Claro. hace que México, al lado de Estados Unidos y como mundo mucho más cosmopolita, Fue más se ha absorbido. achicado. Pero en cuanto, pero el mestizaje en México, el mestizaje en Sí. Guatemala, el mestizaje en Perú, Bolivia, es lo que mantiene vivo, incluso si tú quieres, turísticamente, el atractivo mundial. digamos. La presencia del idioma Claro, azteca, claro. por Exacto. decirlo. El náhuatl, ¿no? Claro. Que sería en el Exacto. mundo centroamericano, mesoamericano. Exacto. Es muy fuerte. De hecho, llega a ser hasta complejo para uno que no está acostumbrado a Sí. leerlo, Exacto. porque se te cruzan las X con las Z, con las Y. Mm. Y eso en Chile pasa, pero pasa solamente cuando alguien con plata quiere poner un negocio. Mm. Se utiliza lo indígena, independiente, Turísticamente. comercialmente. Claro. Lo que decía Fernando, delante, al principio, es superficial. No se va a lo profundo, a lo que está detrás, haciendo alusión al nombre del programa. Así es. Entonces queda todo muy en el aire, y al quedar en el aire no tiene una consistencia. Por eso pasa lo que pasa hoy en día con el denominado conflicto mapuche. Se reduce todo a el estado de emergencia, a poner a los militares en la zona, poner a carabineros en la zona. Pero ¿cuáles son las soluciones reales? Este país se habla, la derecha habla mucho del patriotismo, para arriba y para abajo. Pregúntenle a alguien de la derecha qué hizo Bernardo Higgins y qué hizo Ramón Freire para mantener la paz que habían logrado los mapuches con los españoles antes de la independencia. Está muerto, bueno, ¿cómo le vamos a preguntar? Con la Ouija. Ah, ya. Se puede. Ya Bueno, se puede. siempre es un agrado. Pero no se debe. No. Pero se puede. Siempre es un agrado escuchar a gente muy preparada, ¿no? Gente como supuesto trajo sus documentos, trajo su... Me leí un paper ayer. Un paper, claro, a lo Muy Tony Stark, ¿no? bien. Se supo la teoría cuántica en 2 minutos, bueno, impresionante. Y yo, una espargata en la odio. Bueno, Muy bien. muy bien. vamos a terminar este capítulo escuchando, para mí, una de las bandas chilenas más interesantes de los últimos años, que se llama Nehuen Afrobeat. Nehuen significa nuevo en mapudungún. Y Afrobeat Afro viene de África, y beat viene prácticamente del anglicismo beat, no como el pálpito. La digamos. generación Beat. Ah, no, ese es otro fuerte. No, esos son otros drogaditos. No, una generación de escritores exitosos. Y cultura pop. Cultura pop. De hecho, hay un artículo en Revista La Máquina que habla sobre esto, escrito por Ignacio Osorio. No sé quién lo habrá escrito, la verdad. No, sí. Un practicante. Un indigente. Ya, bueno, Fernando, como siempre, agradecido. Muchas por- gracias a por su ustedes. participación. Yo insisto, espero que lleguemos al 9º capítulo, porque sería otro gran aniversario, digamos, otro gran logro. Está complejo. ¿Ah? Está complejo. Ustedes ni se imaginan lo que cuesta semana a semana, día a día, hora a hora, ponernos de acuerdo, reunirnos, Hacer pauta. llegar a consenso, Llegar a la hora. llegar a la hora. Llegar a la hora, ¿cierto, partiendo Ignacio? por eso. Sí. Bueno, Sí. gracias don Nelson, gracias don Ignacio Ignacio también. por hacer posible. Muchas gracias. Despídete. Hasta luego. Bueno, nos despedimos. Como siempre, Sebastián Carrasco con los controles también. Agradecido. Nine. Nos pueden buscar en Radio Hubo Online, ¿cierto? En YouTube y en Spotify. Y obviamente nos pueden indagar las redes sociales. La de próxima Hubo semana hay Higgins. que pedirle las redes sociales al radio controlador también. Sí, Corresponde. Nine. Sí, Nine. muy bien. Vos que hay Nine en Instagram y aparece Sí. un coqueto. Bueno, nos vamos entonces escuchando Caminante de la banda chilena Nehuen Afrobeat. Hasta luego. Hasta siempre.
Caminante, camina. Que el mundo está a tus pies. Caminante, siente vida. Que la vida está dentro tuyo. Caminante, siente vida. Caminante, siente vida. Esto fue ¿Qué hay detrás? Por Radio Hubo, junto a los periodistas Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo, hablando de la contingencia desde la mirada comunicacional y analítica.